porque así somos, vea. Antes porque era antes de las elecciones y después de las elecciones, es decir, cualquier calificativo le damos. Entonces, sí me gustaría que en ese sentido fuésemos más al fondo, ir ya y, y le entramos de un solo al problema, pues, y verificamos y vemos la aplicación real de la ley. Gracias, presidente. Diputada Lourdes Vigil. Gracias. Yo recuerdo que cuando se aprobó la ley, propusimos que a los 3 meses de entrada en vigencia íbamos a hacer esa visita. Pero luego se vino la pandemia y ya no pudimos, pero sí es en tintero para llevarse a cabo y estaría de acuerdo pues para cuando se programe, porque creo que sería bueno y escuchar de los estudiantes qué es lo que está pasando o con las autoridades hospitalarias. Bueno, creo que nos sumamos a la visita al hospital. En este caso entiendo que el diputado se ha referido con nombre y apellido al Hospital Nacional Rosales. Yo no sé si les parece que acordemos una visita en 15 días, pero mandemos a pedir el informe, que nos los tengan listo el día que tengamos el encuentro con el director Maynor Martínez, que es el director del Hospital Rosales, y también que nos tengan allí al jefe de residentes, como también de la unidad médica, para poder tener este encuentro con ellos, de ver cómo están la parte de los turnos por parte de residentes y por parte también de estudiantes, ¿verdad?, de medicina. No sé si les parece ambas cosas, de un solo pedir ese informe y tener un encuentro en el Hospital Rosales, tanto con el director como con sus jefes de residentes. ¿Estaríamos hablando de qué fecha? Lunes 26. Lunes 25. ¿Estaríamos de acuerdo, doctor Candray? Sí, el próximo lunes no tenemos comisión de salud porque hay un evento. Entiendo que es a las 9:30 de la mañana el evento. ¿Y por qué no podemos estar a las 7 de la mañana en el Hospital Rosales? Si es la hora de la visita. O sea... Diputada Lourdes Vigil. Gracias, doctor, pero si están a la hora de la visita, no nos van a poder atender y no vamos a poder intercambiar impresiones con ellos, porque está aquel sistema pues rígido donde podemos llegar de oyentes, pero no vamos a poder interrumpir porque van a estar frente a los pacientes. Bueno, ¿estarían de acuerdo, colegas, en el lunes 25? Y les propongo que si la plenaria es día miércoles, de ver la posibilidad a las 2 de la tarde, de ver la posibilidad de poder sesionar la Comisión de Salud el miércoles por la mañana para recibir a la... No sé si tienen ustedes agenda disponible para poder recibir, porque es importante recibir a este comité. O si está para las 2 de la tarde, que los recibamos a la 1. Una hora antes de la plenaria nos vemos acá en la comisión. Dejaría abierta la comisión este día para poder sesionar nuevamente el día miércoles por la tarde, una hora antes de la plenaria, y recibir al comité asesor de prácticas de inmunizaciones, y así el lunes 25 podemos estar en las instalaciones del Hospital Nacional Rosales. Bueno, entonces someto a votación la siguiente propuesta: que recibamos al comité el día miércoles a la 1 de la tarde, porque no podemos tener un corto tiempo con ellos, sumamente con la importancia que tiene el tema de vacunación contra el COVID-19 en el país. A la 1 de la tarde, y el lunes 25
que se hagan todas las gestiones, que se mande la nota a pedir ese informe y a que nos reciban en el Hospital Nacional Rosales a las 9 de la mañana. Someto a votación la propuesta. Los que estén a favor, votar. ¿Hay acuerdo entonces? Ahora vamos con el expediente que nos tenía en estos momentos que estábamos recibiendo, que es el expediente número 2496-1-2021-1, que tiene que ver con una reforma al artículo 4 del decreto 774, que tiene que ver con los grupos vulnerables. Doctor Candray. Doctora, si no hubiese inconveniente, solicito que se haga dictamen favorable. Someto a votación la propuesta del doctor Candray en que votemos, ¿verdad?, para hacer dictamen favorable a esta reforma del artículo 4 de la ley que tiene que ver con la protección de los trabajadores en condiciones de vulnerabilidad. Los que estén de acuerdo, favor, votar. Por unanimidad, entonces, dictamen favorable para hacer esta reforma al artículo 4. Pasamos entonces al siguiente punto, que son expedientes en estudio, que tiene que ver siempre con lo que estamos en estos momentos analizando y debatiendo, que es el nuevo marco jurídico de la ley del Consejo Superior de Salud Pública. Licenciada, si nos da nuevamente, nos trae a la memoria en qué estábamos, en qué artículo. Gracias, presidente. En la última sesión de trabajo que tuvimos, revisamos hasta el artículo 29, que fue el último artículo preaprobado. Sin embargo, quedaron para revisión del equipo técnico el artículo 15, que habla sobre la elección supletoria. Artículo 15, se los leo nuevamente. Si no se lograre que los gremios profesionales elijan por sí sus representantes para integrar el Consejo y las Juntas, el Consejo Superior de Salud Pública los designará antes de terminar su periodo, y si el Consejo no lo hiciere, los elegirá la Asamblea Legislativa. Esa es la propuesta del artículo 15, ¿verdad? Que en aquel momento se discutió si se suprimía o no. Sin embargo, el equipo técnico no le ve mayor problema en dejar la redacción tal como está. ¿Alguna observación a este artículo? ¿Estamos de acuerdo entonces? Diputada Lourdes Vigil. Sí, es que lo que pasa es que como órgano legislativo, pues se tienen suficientes responsabilidades y todavía que nos llegara a quedar, les llegue a quedar a los próximos que estén, qué tan bueno sería eso, pues también tener que estar haciendo eso, pero realmente no hay otra opción, pues, no hay otra opción, así que así tendría que quedar. Hay que recordar que así está actualmente, y el espíritu del legislador es porque hay casos fortuitos, ¿verdad? Que sea una vez cada 50 años, pero podría haber un caso fortuito de esto, ¿verdad? Diputado Beltrán. Sí, señora Presidente. Esta asamblea, de alguna manera, algunos sectores políticos o medios le han hecho la imagen que tiene. Y debo decirlo con justificada razón. En las elecciones de segundo grado, suficiente nariz hemos metido. Y perdonen los términos, pero el famoso baremo, que sabemos que no se aplica, que sabemos que si existe no lo usamos y que es una buena herramienta para hacer las cosas en democracia, también sabemos que de uno y otro lado siempre vienen cargados los dados con A o B persona. Con esto no quiere decir que lo que se haya electo es malo. No, han resultado a veces muchas cosas buenas, muchos funcionarios excelentes en la elección de segundo grado. Pero como dice la doctora Altuve, y la posición personal es, miren, y que no tenemos ya suficientes clavos ganados en la opinión general. Y me pregunto, ¿y si los gremios de profesionales no serán lo suficientemente capaces
para discernir y aplicar realmente una elección, yo creo que mal haríamos como Asamblea Legislativa estarnos metiendo en un campo que, aunque esto ha durado décadas, tampoco es valedero decir que no lo podemos modificar. Esa sería mi posición, mi opinión personal sobre todas estas cosas que han hecho de la Asamblea una estructura de imagen real, verdaderamente seria, en la cual podríamos ir pensando para los que vengan a partir del 1 de mayo. Gracias, presidente. Diputado Candray. Yo creo que los gremios profesionales son suficientemente capaces y competentes para hacerlo. Lo que pasa es que los gremios no son los que llaman a elecciones. Ese es el problema. El quien llama a elecciones es el Consejo, el que está saliendo. Y además este es un caso fortuito. Y en tercera escala. Si quieren amarrar eso más, todavía les queda que a propuesta de la Asamblea Legislativa, la Asamblea Legislativa la hará propuesta de la Comisión de Salud, no sé. Podría quedar más, para que quede más técnicamente adecuado. Pero primero es que es caso fortuito. Es en la tercera posibilidad. Y además los gremios son totalmente competentes y capaces, todos aquí en El Salvador, pero ellos no llaman a elecciones, quien llama es el Consejo. Y como estamos poniendo que el Consejo, que el presidente del Consejo lo designará el órgano ejecutivo, para evitar esos problemas que pudieran haber, es que creo que es una salida. Lo dejamos así, este artículo, viendo todos los espacios que se pueden dar y obviamente para también ser de una manera responsable y que no quede a la deriva el hecho de que si en algún momento en este país el Consejo Superior no pueda convocar a elecciones. No, y vuelvo con que ya lo dijo mi colega el doctor Candray, no son por los gremios, no son por los profesionales, sino que ellos no pasan la convocatoria, sino que es la institución como tal, es el Consejo Superior. No podemos darnos el lujo de quedar acéfalo a esta institución. Lo dejamos así entonces. Pasemos al siguiente artículo en estudio. Perdón, doctora, el siguiente artículo que quedó pendiente de revisión por el equipo técnico es el artículo 25. Ya en este capítulo estamos hablando de las juntas de vigilancia y en atención a lo que siempre se ha solicitado que haya una junta de vigilancia donde recoja la mayoría de las profesiones, aparte de las 7 que están, pero también es por facultad dada por la Constitución que el Consejo sea quien califique para una junta respectiva nueva. Se le ha dejado, atendiendo también a las sugerencias, que cada 5 años revise el Consejo para ver si hay necesidad de la calificación de una junta. Y la propuesta del equipo técnico de redacción de este artículo dice así: de la creación de Junta de Vigilancia, artículo 25. El Consejo Superior de Salud Pública podrá calificar otras profesiones con nivel de licenciatura para crear su respectiva junta. El Consejo, cada 5 años, bajo parámetros de la creación o no de otra Junta de Vigilancia, so pena de iniciarse el proceso administrativo contencioso por inactividad. Leído, presidente. ¿Alguna observación a este artículo? Doctor Candray. Yo es de redacción y quería oír la opinión de Raúl Beltrán Bonilla, donde dice o motivar la creación o de no, y por qué no debe decir y motivar la creación o no de otra junta de vigilancia, quitarle o de. Sí. Esa sería mi propuesta de redacción. Imagino que los 5 años lo discutieron porque lo sustentan cada 5 años. Doctora Vigil. Gracias, yo estaría de acuerdo con la redacción del doctor. ¿Estamos de acuerdo en este artículo? ¿Otra observación? Diputado Beltrán. Gracias, señora Presidente. Yo lo veo desde el punto de vista funcional y es valedero, es decir, tenemos que darle
realmente la oportunidad, ya cuando traemos el artículo anterior ya viene garantizado, es decir, más que pedir ya no, ya sería gula, ¿verdad? Pero yo lo veo bien. ¿Estamos de acuerdo entonces? Pasamos al siguiente artículo en discusión. Licenciada Martínez. Gracias, Presidenta. Esos son los dos artículos que quedó el equipo técnico pendiente de revisar. Ya el siguiente artículo, que sería de los nuevos, sería el artículo 30, del ejercicio de las profesiones de salud, aspectos generales. Regla general, artículo 30. Para el ejercicio de las profesiones de salud de manera permanente, se deberá contar con el correspondiente título académico, la autorización que otorgue la Junta de Vigilancia respectiva. Las profesiones de la salud serán objeto de control por medio de las correspondientes juntas de vigilancia, a las cuales les compete autorizar su ejercicio y la suspensión cuando la ejerzan con manifiesta inmoralidad o incapacidad, incurriendo en las infracciones que regula la presente ley. Leído presente. ¿Alguna observación, diputado Beltrán? Gracias, señora Presidente. Nada más es de forma. Para el ejercicio de las profesiones de salud de manera permanente se contará con el correspondiente título académico. Es decir, taxativo. Gracias, Presidente. ¿Estamos de acuerdo ante esta observación del diputado Beltrán para que quede así el artículo? ¿Hay alguna objeción? ¿Me lo puede volver a repetir, licenciada, cómo queda ya con la observación del diputado Beltrán? Con gusto, Presidenta. Para el ejercicio de las profesiones de salud de manera permanente, contará con con el correspondiente título académico, la autorización que otorgue la Junta de Vigilancia respectiva. Diputado Candray. Tengo una pregunta, de acuerdo con la redacción, solo es la pregunta encima de esa redacción. Ahí va a decir, por ejemplo, doctor o doctora fulana de tal, médico. O sea, si han puesto, ¿qué es lo que va a decir el sello? Y si es gastroenterólogo, va a decir gastroenterólogo. Si es psiquiatra, va a decir psiquiatra, o solo va a decir doctor fulano de tal, porque ahorita sí está, solo dice doctor fulano de tal o doctora fulana de tal. Vea, pero ¿qué del que recibe el servicio médico? O sea, nosotros podemos entendernos, ¿verdad? Pero que el que recibe el servicio médico, si usted le pone que es geriatra o que es oncólogo y no es, ¿qué más claro que puso y no es? O sea, es una pregunta, si vieron si discutieron ese tema, o si no lo discutieron, pues se puede ver siempre, ¿verdad? Licenciada Martínez. Gracias, Presidenta. Realmente en este artículo estamos viendo nada más lo que es lo de las profesiones de salud. Lo que habla el doctor es sobre las especialidades. Como sabemos, el problema de las especialidades es un problema que viene desde el Ministerio de Educación. Entonces, es un tema que sigue siendo discutido en el equipo técnico, el problema de las especialidades. Sin embargo, no podemos resolverlo en este momento. Y en cuanto al sello, más adelante hay algunas regulaciones sobre el mismo, ¿verdad? Pero estamos, digamos, complicados para resolver el hecho de que en un sello podamos establecer una especialidad en este momento. Diputada Lourdes Vigil. Y en lo de la Ley de Educación Superior tenía entendido que se iba a trabajar eso, lo de las especialidades, para quedar explícito, porque de momento estamos todos como generales. Doctor Candray. Lo que dice la doctora Vigil es cierto, y es cierto desde hace como año y medio aquí en esta comisión o más. ¿Por qué no conocemos esa propuesta desde la comisión técnica de de qué vamos a proponer de reforma a esa ley de educación superior como comisión de salud? O sea, tenemos que tener una reforma para armonizar. Entiendo yo que es el mero hecho de armonizar. Si no se tienen los votos, pues no se tienen, pero nosotros tenemos la intencionalidad de armonizar. ¿Alguna otra observación? ¿Dejaríamos así el artículo hoy por hoy? Diputado Beltrán. Gracias, señora Presidente. Son buenas las observaciones, pero en la práctica creo que debe haber
una asignación pertinente. ¿Qué significa esto? Que del universo que tenemos en el país, entonces decimos, mire, el doctor, el médico ginecólogo, don fulano de tal, ¿verdad? El radiólogo, el neumólogo, es decir, todo eso está especificado allá afuera, pero por ley no está determinado, que son dos cosas totalmente diferentes. Pregunto a la parte técnica, licenciada, ¿qué nos costaría incluir eso hoy mismo? Si hasta para manejar dicen licencia liviana, licencia pesada, ¿verdad? Me estoy refiriendo a trabajos normales y formales que tenemos en el país. Ya no digamos una profesión como es la profesión médica o de técnicos. Creo que es menester dejarlo claro primero y le da no solo una garantía al usuario de los servicios, sino que también le da una certidumbre al profesional. Médico general, ¿verdad? Bueno, médico general, pero cardiólogo, busquen al doctor Candray, ¿verdad? Es decir, sí, gratis, por cierto. Todas esas cosas que deben ser y que son cuestiones eminentemente específicas que podemos corregir hoy mismo, ¿verdad? Nada más, presidente. Doctor Candray. Solo para citar un ejemplo más, vaya, por ejemplo, los técnicos de radiología, por ejemplo, los técnicos ponen el sello y dice técnico de radiología, pero a veces está trabajando en medicina nuclear. Pero le dije, no, pero tiene que poner de radiología, cuando es técnico en medicina nuclear, en lo que él trabaja. Pero como el título que recibió cuando se graduó decía de que licenciado en radiología y ciencias de no sé qué, pero él está trabajando en medicina nuclear, por poner un ejemplo, ¿verdad? Pueden haber otros. Digo, yo sé que hay que armonizar, eso sí los tenemos claro que en la comisión hay que armonizar, y yo creo que sería para las próximas semanas que aparezca esa propuesta de armonización. Yo creo que hoy por hoy debemos de dejar así el artículo, pero estoy hablando aquí con licenciada Martínez de ver la posibilidad que el próximo lunes, después del acto protocolario, con la próxima plenaria, los diputados y las diputadas de la Comisión de Salud demos esa iniciativa de reforma a la Ley de Educación Superior para comenzar a dar los pasos. Y bueno, veamos si todavía en esta legislatura podemos dar esa ley de especialidades, porque hay un expediente. Yo quiero recordarle que hay un expediente de la ley de especialidades médicas en esta comisión. O si no, será el nuevo reto y el nuevo desafío que la próxima Comisión de Salud le debería de dar al país. Entonces, trabajemos en eso, licenciada. La próxima semana que damos esa reforma. Y hoy por hoy que quede el artículo así. Creo que es lo más indicado, y después de aprobarse esta ley vendrán reformas, obviamente. Pasemos entonces al siguiente. Vamos a quedar así con la redacción del anterior artículo. Gracias, presidente. El siguiente, actividades técnicas y auxiliares, artículo 31. La Junta de Vigilancia correspondiente autorizará a quienes desarrollen actividades auxiliares de las profesiones de salud y llevarán por separado un registro de las personas inscritas. Leído, presidente. ¿Alguna observación, diputado Beltrán? Gracias, señora presidente. Vuelvo e insisto, este es albarda sobre aparejo. Si el artículo anterior lo vamos a analizar y nos vamos a sentar a ver, el artículo 31 está dando un vuelco de 180 grados a las propuestas mismas de aplicación de las profesiones de cada uno del personal médico o de los técnicos. Aquí le estamos autorizando a la Junta que ellos van a legalizar o van a certificar a quienes desarrollen actividades auxiliares de las profesiones de salud y llevarán por separado un registro de las personas inscritas. Es decir, aquí podemos homologar o fusionar o modificar también el contenido semántico del artículo anterior. Nada más, señora presidenta. Le pido a la parte técnica la explicación en este artículo. Gracias, presidenta. En cuanto a la pregunta que hacía el diputado Beltrán sobre por qué no podemos establecer en esta ley las especialidades,
porque la ley de educación superior es la que nos da los grados académicos. Y entre esos grados académicos que están las licenciaturas, las ingenierías, los doctorados y los técnicos también, están las especialidades. Y estas especialidades deben de pasar por un proceso en el Ministerio de Educación, que es la aprobación de los conocidos pensum o programas de estudio. Entonces no podemos nosotros establecer, porque estaríamos pasando sobre una facultad del Ministerio de Educación. Por eso no podemos establecer las especialidades. Tenemos que reformar la Ley de Educación Superior para que eso sea más ágil. Realmente el Ministerio de Educación en el país tenemos nada más 9 especialidades reconocidas, pero en la Universidad Nacional hay alrededor de 16, se me escapa el número exacto en este momento. Y en este caso de las auxiliares, sí le estamos dejando a las juntas que nada más lo registren, siempre y cuando tengan su título académico. Doctor Candray. Yo estoy de acuerdo como está redactado porque tiene el espíritu de la realidad. Registrar la realidad. Ahora, no puede ser que un país como en El Salvador, que es un excelente país en muchas cosas, solo estén registrados 9 especialidades, cuando usted sale en el mundo a que le vean hasta problemas de pelo, de piel, de etcétera, y hay buenísimos profesionales, buenísimos especialistas, y no están registrados como especialistas. O sea, yo creo que ahí es lo que hay que hacer, y es lo que dice el diputado Beltrán Bonilla, que hay que actualizar estas cosas a la realidad. Ya tenemos aquí, bueno, tenemos hasta un salvadoreño que vive en Estados Unidos, que es astronauta, que es médico, y que es médico espacial. Entonces hay que actualizar estas cosas. Tal vez puse un ejemplo demasiado elevado, pues, pero pongamos, vaya, por ejemplo, psiquiatría. Hay un montón de excelentes psiquiatras en nuestro país, oncólogos, y no aparecen como especialidades. Y la segunda causa de muerte, cáncer. ¿Y cómo es posible que no hayan autorizado los oncólogos como tales? ¿Vea? O sea, el paso es actualizar. Diputado Beltrán. Gracias, señora Presidente. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que no creemos en nosotros mismos, los salvadoreños. Perdónenme. Pregunto y me respondo. Está bien la ley de educación, que hay que reformarla y hay que transformarla, lo va a hacer la otra legislatura. ¿En cuánto tiempo? A saber. ¿Cómo egresan de las universidades? Médico general. Hombre, y que no bastará que el consejo certifique que la doctora o que el doctor tienen una especialidad ganada y que como tal se anuncia. Antes eran las páginas amarillas, hoy ya no existen, hoy es el Facebook. Entonces, si aquí está y tiene certidumbre, mire, yo tengo un problema del corazón, no voy a ir a buscar un pediatra o un médico o un especialista en la cabeza. No cabe, no corre. Es decir, en la práctica eso ya está. Nosotros somos un país práctico, que lo hacemos difícil a veces con las legislaciones pasadas. Estoy hablando del pasado, digo, y que cuesta modernizarlo. Oye, está bien la ley de educación, la ley superior, perfecto, pero ¿y qué tiene que ver en cuanto a la aplicación de la ley, que ya le demos la certidumbre a través del Consejo a hombres y mujeres que han pasado años? Bueno, yo recuerdo aquí cuando vinieron de México de ver el tema de los trasplantes y venían asombrados de que el segundo médico trasplantólogo que tiene México tiene el noble título de ser salvadoreño. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? Entonces, digo, es el tiempo de que ponderemos a nuestros médicos, a nuestros especialistas. Yo estoy de acuerdo con lo que dice la licenciada del equipo técnico, que hay que reformar la ley de educación, pero mientras esta reforma llega, ¿acaso no son especialistas cada uno de los profesionales en medicina que están ahí esperando la legalización de su sello? Miren cómo es de práctico esto. Abogado, no pasó el notariado, es abogado nada más. Pasó el examen, aprobó el examen, dice abogado y notario de la República. Eso es práctico y no esperan la reforma de educación. Nada más como sugerencia, señora Presidenta. Creería de que
si no hay más observaciones, estamos de acuerdo a que quede tal y cual está redactado por el equipo técnico. Yo nada más quiero recordar también que nos estamos asegurando que no, ya ven que es bien fácil que en este país veten las leyes. Entonces nos estamos asegurando la parte también técnica y constitucional de las leyes. Y miren que la Comisión de Salud también ha dado bastantes lecciones en cuanto a eso. Así que nos queremos seguir asegurando. Pasemos al siguiente artículo. Gracias, Presidenta. Sería del sello y la firma, artículo 32. Los profesionales autorizados deberán tener además un sello de forma rectangular que llevará el nombre del profesional, precedido de la mención de su título académico, que podrá abreviarse, y su número de junta de vigilancia correspondiente. Tanto la firma como el sello del profesional serán registrados en la respectiva junta de vigilancia, que llevará un libro especial destinado a este fin. Los fabricantes de sellos no podrán elaborarlos mientras no se les presente autorización escrita del secretario de la junta de vigilancia respectiva. En el caso de reposición del sello por extravío, el secretario de la Junta podrá autorizar la fabricación de otro. En los casos de deterioro, al solicitar el nuevo sello deberá entregar a la Junta anterior. El Consejo podrá prestar el servicio de fabricación de sellos para garantizar la legalidad y autenticidad de los mismos mediante el cobro respectivo. Las dimensiones, contenido y demás especificaciones técnicas de los sellos serán determinados mediante acuerdo del Consejo. En cuanto, en respecto al segundo inciso, que es tanto la firma como el sello profesional, serán registrados en la respectiva Junta de Vigilancia, que llevará un libro especial destinado a este fin. El equipo técnico lo dejamos en amarillo porque una de las sugerencias que traíamos a la mesa es que se registre tanto la firma completa como una rúbrica o una media firma, como en el caso que los hacen los abogados, porque como sabemos los médicos firman demasiados documentos y no firman con su firma completa. Entonces eso podría ayudarnos a tener más seguridad sobre quién está emitiendo las recetas o los documentos. Licenciada, pero esa propuesta no está ahorita escrita aquí. Sí. Porque era decisión de la mesa. Sí. Mire, colega, es importante eso, porque cuando se pierden los sellos en los hospitales, les voy a contar esto, cuando se pierden los sellos, porque se pierden, a saber cómo, pero se pierden, y tienen que saber lo que se pierden. Entonces el profesional puede inclusive ya no trabajar ahí o haber fallecido. No solo en medicina, en odontología, en todas en las carreras de la salud. Entonces creo que sí debe quedar registrado la firma por completo y aquella que se utiliza para hacer las acciones operativas eminentes. Yo creo que por la experiencia que tenemos, les digo que esos sellos se pierden y a veces se pierden por un tiempo y aparecen. Y aparecen las recetas también. Y aparecen las sacadas de medicamentos. O sea, son actos que riñen con la ley. Pero como aquí lo que estamos tratando es de normatizar adecuadamente en armonía y haciendo lo correcto pues en función del paciente y de la ley. Es que contándoles la experiencia, yo creo que esa propuesta vale, pero ustedes deciden. Con la palabra el diputado Beltrán. Gracias, señor presidente en funciones. De forma y de fondo, el artículo 32. Los profesionales autorizados tendrán un sello de forma rectangular que llevará el nombre de profesional, precedido de la mención de su título académico, que podrá abreviarse, y su número de junta de vigilancia correspondiente. Esto es por cuestión de economía del lenguaje y aplicación del mismo de manera clara y precisa. La pregunta es, tanto la firma como el sello del profesional serán registrados en las respectivas juntas de vigilancia, que llevarán un libro especial destinado a este fin. ¿Qué llevará el sello? Pregunto. Y lo hago con todo respeto. ¿Qué dice el sello del doctor Candray? Cardiólogo, ¿verdad? No. ¿No dice cardiólogo? No. ¿No? No dice especialidad. Esa era la propuesta que estábamos haciendo, diputado. Correcto. De que se normatice eso, de cómo va a ser. Ahorita solo dice quien sea, solo dice doctora fulana de tal, médico. Doctora en medicina. Correcto. Entonces, seguirá siendo doctor per se. Y seguirá siendo especialista. Y tal vez la comparación sea un poco folclórica, pero por ejemplo el grado militar, ese no se pierde, es de por vida. El grado de doctor es de por vida. Me explico. Entonces, pregunto esto porque creo que seguimos siempre sobre la misma duda. Tendrá el sello que le da una profesión.
Ese ha sido el tenor, como decía la señora Presidente. El Consejo podrá prestar el servicio de fabricación de sellos para garantizar la legalidad y autenticidad de los mismos mediante el cobro respectivo. ¿Qué tenemos en esto? Lo que decía el doctor Candray. Mire, que vemos muchos que nos rebuscamos por conseguir una constancia médica chabeleada para no venir al trabajo. Es decir, eso es. Yo conozco casos de gente que se ha enyesado en la pierna o la mano. Y eso ocurre, pero, ¿y entonces? Nada más lo dejo planteado, señor presidente. Con relación a la pregunta que hizo el diputado Beltrán, ¿qué llevaría el sello? Con relación a lo que está escrito, ¿qué es lo que hemos aprobado, verdad? Exacto, por el momento el sello nada más establece que es de forma rectangular, va a llevar el nombre del profesional, dice, presidido por el título académico y el número de junta de vigilancia. Esa es las demás, las dimensiones y todo lo demás va a ser en un reglamento. Sin embargo, estamos el equipo técnico de acuerdo que lo ideal sería poner una especialidad, pero seguimos exacto. ¿Alguna otra observación a este artículo? Dejamos entonces como está redactado por el equipo técnico. Sigamos entonces. Solo 2 observaciones, doctora. En el primer inciso quedarían: los profesionales autorizados tendrán un sello de forma rectangular, y en el segundo inciso le vamos a incorporar tanto la firma completa como la rúbrica y el sello del profesional. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, entonces pasemos al siguiente artículo. Gracias, Presidenta. El siguiente es de los profesionales de salud. Profesiones de la salud, artículo 33. Se consideran profesiones aquellas actividades que se relacionan de un modo inmediato con la salud, que se encuentran vinculadas con la conservación y restablecimiento de la salud de las personas, siempre que sus estudios previos se hubiesen dirigido específica y fundamentalmente a dotar a los interesados de los conocimientos, habilidades y aptitudes propias para la atención de la salud. Las profesiones de salud podrán contar con actividades auxiliares que sirvan de apoyo de dichas profesiones. Leído presente. ¿Alguna observación? Diputado Beltrán. Gracias, señora Presidente. No sé cómo se puede corregir. Se consideran profesionales aquellas actividades que se relacionan de un modo inmediato con la salud. Yo quisiera preguntar a qué nos referimos con esto cuando más adelante decimos que se encuentran vinculadas con la conservación y restablecimiento de la salud. No me suena, perdonen, no me suena muy bien. Luego certifica que siempre que sus estudios previos se hubiesen dirigido específica y fundamentalmente a dotar a los interesados de los conocimientos, habilidades y actitudes propias para la atención de la salud. Los profesionales, dice más adelante, de salud podrán contar con actividades auxiliares que sirvan de apoyo de dichas profesiones. Las primeras 3 líneas creo que se pueden modificar sin perder el sentido mismo de la aplicabilidad en cuanto al trabajo de los profesionales. Nada más planteo esa duda, presidente. ¿Alguna otra observación? Doctor Candray. Yo sugeriría que en lugar de poner de un modo inmediato, de un modo directo, porque lo inmediato y lo mediato ahora está muy discutido en el mundo con el tema de la telesalud y la telemedicina, que es cercano, pero usted no puede decir si es inmediato o mediato, pero es directo. Una sugerencia, pues, yo. Doctor Donato. De las profesiones que se encuentren vinculadas con la conservación y restablecimiento de la salud, donde quedan aquellas acciones para prevención de la salud, o sea, atención primaria en salud, también son profesionales de la salud que inciden en la salud. Entonces aquí hace falta esa
porque no solamente es la conservación y restablecimiento de la salud, sino que también atención primaria, pues, ¿verdad? Diputado Beltrán. Sí, me permitiría sugerir en el artículo 33, se consideran profesiones aquellas actividades que se encuentran vinculadas con la conservación y restablecimiento de la salud de las personas, eliminando que se relacionan de un modo inmediato con la salud, que se encuentren vinculadas con la conservación y restablecimiento de la salud de las personas. Es decir, esto es para dejarlo más directo. Esa es la sugerencia, señora Presidenta. Diputada Lourdes Vigil. Muchas gracias. Tiene lógica como lo expresaba el doctor Cabrera Candray, como para poderlo dejar que diga directo. Pero en la Constitución se menciona así, que se relacionan de modo inmediato. Entonces ahí tendríamos que cambiar eso, con lo que implica cambiar eso. Tengo Doctor Candray. una propuesta. ¿Por qué no redactan de nuevo el artículo? Y se toma para la parte de preventiva, es fundamental que esté esa palabra ahí. Sí, le solicito al equipo técnico que trabaje una redacción un poco más completa, tomando en cuenta todos los ámbitos de prevención, promoción, educación y restauración, para no solo estar hablando de la enfermedad como tal. Pasemos entonces, lo dejamos pendiente, pasemos al siguiente, artículo 34 de las especialidades. De las especialidades, artículo 34, forman parte del ejercicio de las profesiones de la salud las actividades especializadas que sean su complemento y por consiguiente su ejercicio estará sometido al control de la Junta, de la respectiva Junta de Vigilancia. Solo podrán calificarse como especialidades aquellos estudios que conforme a la legislación en materia de educación superior. Leído, presidente. ¿Alguna observación? ¿Estamos de acuerdo con la propuesta del equipo técnico? Yo tengo una pregunta. Entiendo que dice el último párrafo, solo podrán calificarse como especialidades aquellos estudios que conforme a la legislación en materia de educación superior. Pero aquí no estamos actualizando nada, no le estamos ayudando a la gente en nada. Porque nos acaban de informar que solo reconocen 9. Entonces, nosotros tenemos que ver que la realidad es que son más de 9. Entonces, ¿cómo hacemos para que queden registrados por lo menos registrados, aunque no sean, hombre, las juntas no pueden darle título a nadie, eso estamos claros, pero sí pueden registrar su título de enfermera en cuidados críticos, en cuidados paliativos, que no es lo mismo que enfermería general, un médico veterinario, zootecnista, un laboratorista clínico en tecnologías moleculares, un odontólogo, endodoncista, ortodoncista, que se puedan, ciertamente no le da título, pero debería poderlo registrar. Buscar cómo se armoniza eso, para que por lo menos se queden registrados. Diputado Beltrán. Gracias, señora Presidente. No sé si me voy a meter en camisas de 11 varas, pero no hay problema. Bueno, y aquí no han traído un cuidador de caballos, pues, para ver el tema del COVID. Eso lo sabemos todos. Perdónenme, ¿y qué estamos debatiendo aquí? Baje, ya lo complementa. Gracias, doctor Baquerano. Ya somos todos los implicados. Perdonen, hombre, por favor. Entonces, sobre este artículo, gracias a Dios el tiempo nos da la razón. De las especialidades,
forman parte del ejercicio de las profesiones de la salud, las actividades especializadas que sean su complemento y por consiguiente su ejercicio estará sometido al control de la respectiva Junta de Vigilancia. Y no acabamos de decir aquí que tenemos que esperar que el Ministerio de Educación autorice. Eso acabamos de ver aquí. Y en eso estamos enfrascados aquí. Y todavía dice más adelante, solo podrán calificarse como especialidades aquellos estudios que conforme a la legislación en materia de educación superior. Entonces, solo aquello. Sí. Pero primero estamos diciendo, su ejercicio estará sometido al control de las respectivas juntas, forman parte del ejercicio de las profesiones de la salud. Punto. Y perdónenme, ¿y qué cuesta que aquí metamos en la práctica todo lo que allá afuera está? Es correcto. ¿Qué perdemos? Si esta es ley, que el otro Y va a especial, reformar la ley, y especial. que la reformen ellos, que la Comisión de Educación se encargue de reformar aquí, pero en la práctica esto existe, ¿sí o no, doctores? Existe, y ya les puse el ejemplo folclórico de lo que vivimos en este querido El Salvador. No sé si me equivoque, pero la realidad y la práctica allá afuera nos enseña que estas cosas están vigentes, que están vivas, pues, que ahí están al solo irlas a ver. Nada más, señora Presidenta. Doctor Candray. Yo creo que el diputado Beltrán Bonilla hace a mi juicio, una excelente lectura de la realidad nacional. Y por eso propongo que se elimine el último párrafo y que solo quede el primer párrafo. ¿Estaríamos de acuerdo, colegas, en quitar ese último párrafo de este artículo? ¿Estamos de acuerdo? Favor votar. Bye. Pasemos, de todas maneras, seguimos estudiando la ley. Capítulo 3 de la autorización del ejercicio profesional, clasificación de las autorizaciones. Artículo 35. Artículo 35. Las autorizaciones para el ejercicio de una profesión de salud y sus especialidades serán de carácter A, permanente, B, provisional, C, temporal. Los procedimientos para la obtención de las autorizaciones serán establecidos en el reglamento de la presente ley. Leído, Presidenta. ¿Alguna observación en este artículo? Artículo 35, clasificación de las autorizaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Diputado Beltrán. Pregunta, ¿y por qué puede ser una autorización provisional si ya el doctor es un especialista? Nada más esa pequeña duda. O puede ser permanente o puede ser temporal. Porque esas clasificaciones, si ya le costó años de especialización, inversión, capacitación, conocimiento, nada más, presidente. Más adelante, en de los siguientes artículos, ya estamos clasificando del por qué está permanente, provisional y temporal. Lo aclaramos más en los siguientes artículos, diputado Beltrán. Pero sí, las profesiones dan para ese tipo de sellos. Por ejemplo, los estudiantes de año social. Ellos son de manera provisional. Los números que se dan. Ahí las juntas son por número. Bueno, pero se aclara más adelante. ¿Estaríamos de acuerdo así? Pasemos entonces a autorización permanente, artículo 36. Artículo 36. La autorización permanente será otorgada a los profesionales que hayan obtenido su grado académico en las áreas de salud según los requisitos y procedimientos establecidos en la correspondiente ley. Leído, Presidenta. ¿Alguna observación? ¿Estamos de acuerdo? Pasemos a la siguiente. Requisitos para autorización permanente, artículo 37. Artículo 37. Para obtener la autorización permanente del ejercicio profesional, el interesado deberá presentar ante la Junta respectiva una solicitud acompañada de los siguientes documentos. A. Certificación de la partida de nacimiento o el documento supletorio de su estado familiar. B. Original y copia del documento de identidad. C. Original y copia del título académico debidamente registrado en el Ministerio de Educación. D. Constancia de la universidad respectiva o acuerdo ministerial de estar incorporado en el caso de las profesiones
en caso de los profesionales graduados en el extranjero. Constancia de haber cumplido con el servicio social en El Salvador de conformidad al reglamento respectivo. F. Recibo de pago de los derechos respectivos. En el caso de los extranjeros, además de cumplir con los requisitos anteriores, deberán presentar los documentos relativos a su residencia en el país. Leído presente. ¿Alguna observación, doctor Candray? Una pregunta. Dice certificado de la partida de nacimiento o del documento supletorio de su estado familiar. Y después dice B, original y copia del documento único de identidad. Para sacar el documento único de identidad a uno le piden partida de nacimiento, ¿cierto? Entonces, ¿por qué debería volver a presentar partida de nacimiento cuando ya si está presentando original y copia del DUI? Porque aquí lo que estamos haciendo es más engorroso. Mire, yo para inscribirme ahora de candidato a diputado no me querían dar la partida de nacimiento. Entonces uno se somete a la arbitrariedad de la gente. Entonces, después dicen que se quemaron en la guerra, que no sé qué. Entonces, con el documento, con el DUI debería ser suficiente. Me gustaría que nos aclarara esta parte, la licenciada Martínez. Gracias, Presidenta. Se puede obviar, no hay problema. Como lo dice el doctor Candray, para tener un documento único hemos presentado una partida de nacimiento. Sin embargo, hay cambios en el estado familiar que no son registrados en el momento en los documentos únicos de identidad, ¿verdad? Entonces, por eso se pedían los dos, pero con el documento único de identidad podría ser el único que se presente. Doctor Candray. El estado familiar no tiene nada. Yo porque creo que el DUI es el documento único de identidad y para sacarlo hubo un proceso. Entonces ese es el que debería presentar para que lo inscriban. Más los títulos, más esto, más lo otro. Doctora Vigil. Gracias. En todo caso, esas cosas a las que se refiere a la licenciada, los estados que pueden cambiar no tienen nada que ver con el ejercicio de la profesión, porque puede cambiar mi estado civil, pero no dejo de ser la doctora fulanita de tal. Entonces, por eso estaría de acuerdo en que no sea necesaria ese requisito de la partida de nacimiento. Diputado Beltrán. Gracias, señora Presidente. El doctor Candray ha decidido una palabra hace un momento, arbitrariedades. Aquí sobre la ley se cometen arbitrariedades, digo, sobre la ley. Y vámonos a un ejemplo sencillo. No se reciben billetes de 50 y de 100 dólares y no es una moneda de curso legal según la ley. Y ustedes llegan, no, aquí no se recibe. Y es ley, pues, la que ellos aplican. Aunque la ley de la República o la ley monetaria dice otra cosa. Entonces le pregunté, ¿y por qué el Banco Central da billetes de 50 y de 100? Si allá afuera se comete cualquier arbitrariedad. En algunos bancos, requisito le dicen presentar el DUI y otro documento que certifique su identidad. Miren qué cachada. Y se llama documento único de identidad, único. Hemos llegado hasta ese nivel y lo aceptamos. Y lo aceptamos. El PEP. Ah, no, usted, diputado, no puede. No. ¿De dónde, telas? Es decir, todas esas cosas están aquí certificadas. La pregunta del millón. ¿Y no creen que sería conveniente mejor ver los requisitos arriba en el 36 y pasar el 37 como 39? Porque todo esto viene como requisito. Entonces, primero damos la autorización permanente y después le pedimos los requisitos. Orden lógico. Lo que dice el doctor Candray, perfecto. Mire, usted ya presentó la partida de nacimiento cuando usted se graduó y asunto terminado. Hoy le dicen, no, tiene que ser reciente de los últimos 90 días. ¿De dónde? ¿Vea? Sí, y fotocopia 150. ¿Y qué culpa tengo yo que el que me lo recibe no sepa leer en letra chiquita? Y todas esas cosas están aquí y han sido hechas para cometer, como dice el doctor Candray, arbitrariedades. Que nosotros lo podemos dejar como ley práctica. Nada más, señora Presidenta. Bueno, hay una propuesta, ¿verdad? Que se elimine el literal A. Los que estén de acuerdo en que se elimine, favor votar. Sí.
Bueno, entonces pasemos al siguiente. Sería autorización provisional. Gracias. Artículo 38. Autorización provisional, artículo 38. La autorización provisional será otorgada para efectos de realizar su servicio social a las siguientes personas. A. Los estudiantes en servicio social. B. Los profesionales graduados de universidades extranjeras. La autorización a que se refiere esta disposición será otorgada por un plazo de hasta 1 año, pudiendo ser prorrogada en los casos debidamente justificados hasta por 6 meses más por acuerdo de la Junta de Vigilancia respectiva. Leído, presidente. ¿Alguna observación? ¿Estamos de acuerdo, doctor Candray? En el literal B, los profesionales graduados de universidades extranjeras en proceso de incorporación. Yo le agregaría, porque yo puedo estar graduado de una universidad extranjera y no estar en proceso de incorporación y querer ejercer ilegítimamente. ¿Cierto? O sea, ¿qué le parece? ¿Estamos de acuerdo con esta observación? Que se incorpore en el literal B los profesionales graduados de universidades extranjeras en proceso de incorporación. Bueno, entiendo entonces que estamos de acuerdo. Pasemos adicional al artículo 39. Requisitos para autorización provisional, artículo 39. Para obtener la autorización provisional del ejercicio profesional, el interesado debe presentar ante la Junta respectiva una solicitud acompañada de los siguientes documentos: original y copia del documento único de identidad. B. Constancia extendida por el Ministerio de Salud que indique el lugar donde desarrolla el servicio social en los casos que proceda. C. Registro de pago de los derechos respectivos. Leído, presidente. Leído el artículo 39, doctor Candray. Una pregunta. Dice, constancia extendida por el Ministerio de Salud que indique el lugar donde desarrolla el servicio social en los casos que proceda. Es decir, si no procede, no hay problema, ¿verdad? Es eso. Porque todas las profesiones hacen año social o servicio social. Todas las profesiones de la salud. Sí, yo no sé si todas las profesiones de salud. ¿Sí hacen? ¿Todas? Solo el tiempo cambia. Ok. ¿Estamos de acuerdo entonces con este artículo? Pasemos entonces al siguiente artículo, autorización temporal. Artículo 40. Artículo 40. La autorización temporal de profesionales de la salud será otorgada en los siguientes casos. A. Los profesionales extranjeros que ingresen al territorio nacional a prestar temporalmente servicios de su exclusiva especialidad siempre que ejerzan actividad clínica y asistencial en apoyo a instituciones que desarrollen actividades relacionadas con la salud. B. Los autorizados en el extranjero que prestan servicios a instituciones públicas o privadas con fines de investigación. C. Los profesionales auxiliares higienistas o asistentes extranjeros que fueren requeridos para dar demostración de su actividad. D. Los que ejerzan una actividad que en el país no fuere ejercida por los profesionales especialistas de la materia y por lo cual se tenga una urgente necesidad o conveniencia nacional. E. Los que por motivos de catástrofe, epidemia o calamidad pública fueren requeridos sus servicios por las autoridades del país. F. Los que sean requeridos por instituciones públicas o privadas para participar en jornadas de salud o la realización de procedimientos específicos. La autorización será para el periodo en el cual se requiera su estadía en el país y no será mayor de 1 año. El mismo podrá ser prorrogable en caso de necesidad. En ningún caso comprenderá el ejercicio privado o liberal de la profesión y se limitará a la actividad requerida por la institución interesada. Dicha autorización será concedida a solicitud de la institución interesada. Leído, presidente. Leído el artículo 40 sobre la autorización temporal. ¿Hay alguna observación? ¿Estamos de acuerdo? Pasemos entonces a requisitos para autorización temporal, artículo 41.
Requisitos para autorización temporal, artículo 41. Para obtener la autorización temporal del ejercicio profesional, la institución interesada deberá presentar ante la Junta respectiva una solicitud acompañada de los siguientes documentos. A. Copia del pasaporte del profesional. B. Copia del documento que le acredite la autorización para ejercer la profesión de salud del país de origen. C. Hoja de vida o currículum vitae del profesional. Los documentos mencionados en los literales A y B deben ser presentados debidamente certificados o apostillados. La autorización estará limitada a la fecha y lugar donde se desarrollará la jornada o intervención. En los casos de emergencia nacional, las juntas de vigilancia y las profesiones de salud podrán verificar la autenticidad de la documentación requerida en el lugar y fecha designados. Leído, presidente. Sería bueno para aclarar algunos conceptos sobre los documentos mencionados, donde dice documentos presentados deberán de ser debidamente certificados o apostillados. La palabra apostillado, licenciada, para que quede claro ante las cámaras. Gracias, presidenta. La apostilla es una figura que se ocupa internacionalmente para darle validez a los documentos, ¿verdad? Si aquí alguien me presenta una copia de un título, la apostilla me le da validez del país de origen de que sí es un documento verdadero. Yo Doctor tengo Candray. una pregunta. Yo de acuerdo con lo que es el apostillado, ¿verdad? Pero creo que hay situaciones en que hay que saber redactar esto. En casos de catástrofes nacionales en el país. Y le pongo un ejemplo. En 1986, si no me equivoco, el 10 de octubre hubo un violento terremoto. Y vino un hospital brasileiro. Y no se anduvieron apostillando porque había que venir a operar huesos, había que venir a hacer neurocirugía. Si usted los hubiera puesto en todo el proceso de legalizar todo eso, y era un hospital militar que vino al país. Entonces, ¿qué es lo que yo quería? Poniendo el tema de lo que suele suceder en la realidad de salud, presentados debidamente, certificados, apostillados, y ponerle que en los casos de emergencia nacional, las autoridades nacionales puedan prescindir de eso, en casos de desastres o emergencias nacionales puedan prescindir. Porque en lo que usted hace todos los apostillados, puede ser que el profesional no logre intervenir, o si ya está contemplado, pues. Es correcta la observación. Ya está también siendo incluido esta parte, tanto en la definición de permiso temporal como también de la parte de requisitos, porque, y la verdad que nuestro país es altamente vulnerable en todo sentido. Así que creería de que no hay ninguna otra observación. Pasemos entonces al siguiente, habiendo aclarado también esta parte del concepto de apostillados. Recurso de reconsideración, artículo 42. Artículo 42 de la resolución que deniegue la solicitud de autorización del ejercicio profesional, procederá el recurso de reconsideración para ante la Junta respectiva, la cual se deberá interponer dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación ante la Junta de Vigilancia que emitió la resolución. Contra la resolución procederá el recurso de apelación. Leído, presidente. ¿Alguna observación? Bueno, pasemos entonces al capítulo 4 de la certificación. Certificación, artículo 43. Artículo 43. La certificación es el proceso de validación de las competencias del profesional de salud por medio de los cuales demuestra la actualización de sus conocimientos, habilidades y aptitudes ante la evolución científica y tecnológica para responder adecuadamente a las demandas y necesidades, tanto sociales como públicas, para seguir prestando eficientemente servicios de atención a los usuarios de los mismos. La certificación es vinculante con la autorización para el ejercicio profesional. Leído, presidente. ¿Alguna observación? ¿Ninguna? Pasemos entonces. Certificación de estudios de posgrado, artículo 44. Artículo 44. La Junta de Vigilancia llevará un registro de las especialidades, seminarios, congresos, estudios, publicaciones y diplomados recibidos por el profesional en donde se certifique la institución donde se realizó, duración y plan de estudio. Leído, presidente.
¿Alguna observación a este artículo 44 de certificación de estudios de posgrado? ¿Ninguna? Pasemos entonces al capítulo 5 de la autorización de los establecimientos de servicios de salud. Autorización, artículo 45. Artículo 45. El Consejo autorizará el funcionamiento de los diferentes establecimientos que presten servicios de salud en el sector público y privado. ¿Alguna observación a este artículo leído? Ninguna. Pasemos entonces a funcionamiento, artículo 46. Funcionamiento, artículo 46. Toda persona que solicita la autorización del funcionamiento de un establecimiento de salud deberá hacerlo por escrito dirigido al Consejo. El Consejo deberá realizar la inspección en un plazo máximo de 15 días hábiles. Si de la inspección resulta que hay situaciones que fueren subsanables, el Consejo deberá comunicar las prevenciones en un plazo máximo de 3 días hábiles, teniendo la persona un plazo de 30 días hábiles para subsanarlas. Si de la inspección o luego de subsanadas las prevenciones se establece que cumple con los requisitos para funcionar, el Consejo resolverá en sentido favorable y deberá comunicarlo en un plazo de 3 días hábiles. Sin embargo, si la resolución fuera en sentido desfavorable, el Consejo deberá motivar y fundamentar su resolución y comunicarlo en el mismo plazo. La persona tendrá derecho a interponer el recurso de reconsideración ante el Consejo sin perjuicio de poder acudir a las instancias judiciales correspondientes. Leído, presidente. ¿Alguna observación al artículo? Ninguna. Pasemos entonces a renovación de autorización, artículo 47. Artículo 47. Los establecimientos de salud deberán renovar anualmente su autorización mediante el pago de los derechos correspondientes o pena de su cancelación. Leído, presidente. ¿Alguna observación a este artículo? Bueno, entendería entonces que solamente queda un artículo pendiente nuevamente de la redacción y hemos avanzado una buena cantidad. Pasemos entonces, quedamos hasta acá con el expediente en estudio. Pasemos al punto 6, que es correspondencia recibida. Nota de la Comisión Política. Si nos la da lectura, por favor. Gracias, licenciada. presidenta. La nota dice así: San Salvador, 15 de diciembre de 2020, Comisión de Salud presente. La Comisión Política, en reunión de este día, abordó el tema sobre la necesidad de que la población salvadoreña deba contar con una normativa que sirva para prevenir y minimizar la cadena de contagios por el virus COVID-19 y ve con preocupación que los salvadoreños están descuidando del uso de la mascarilla como un método preventivo para el contagio de dicho virus. Aunado a ello, se avecinan diversos eventos festivos propios del fin de año que generarían aglomeraciones de personas y consecuentemente incremento en los contagios. En razón de lo anterior y ante la grave situación por el descuido de los salvadoreños al no estar utilizando la mascarilla como método preventivo del contagio del COVID-19, consideró pertinente dirigirse a esa comisión a efecto de instarle a que emita dictamen sobre el expediente 2121-7-2021, que contiene propuesta de ley de uso obligatorio de mascarillas y aplicación de protocolos de bioseguridad por la pandemia de COVID-19, sin menoscabo de las observaciones que los diputados de esa comisión tuviera bien hacerlo. Al hacerlo de su conocimiento, lo anterior me suscribo, Dios, Unión y Libertad, y está suscrita por el secretario de la Comisión Política, Carlos Armando Reyes Ramos. Leído, presidente. Bueno, damos por recibida la nota de la Comisión Política, en el entendido que también ya hay una ley vigente, que es constitucional, la 757, la Ley Especial Transitoria para contener la pandemia de la enfermedad de COVID-19. Pasemos entonces a la propuesta de expedientes de archivo. Quiero que se lleve cada uno de los diputados la copia de esta propuesta de expedientes de archivo que ha sido estudiada por el equipo técnico para que se las entreguen y luego valoramos en la próxima comisión si están de acuerdo en dictaminar a archivo todos esos expedientes, que es una propuesta de 16 expedientes. Luego pasemos a puntos varios. ¿Hay algún punto vario? Bueno, quizás yo sí tengo un punto vario que tiene que ver con las nuevas medidas que la Junta Directiva ha propuesto en relación a los repuntes de casos de COVID, pero sí creo conveniente y lo quiero someter a ustedes a consideración, que por la importancia y la relevancia de la ley que estamos en estudio, tengamos por lo menos un asesor técnico, cada grupo parlamentario dentro de esta comisión.
Hoy por hoy, entiendo, este día no los han dejado ingresar debido precisamente a las nuevas medidas, para ver si hay acuerdo en considerar en que cada grupo parlamentario tenga la presencia de un técnico acá dentro de la comisión para poder mandar esta nota a la Junta Directiva. Pero lo someto a su consideración. Doctor Candray. De acuerdo con su propuesta, doctora. Estaríamos de acuerdo entonces en mandar la nota a la Junta Directiva y que, bueno, aquí está el espacio suficiente dentro de la comisión para que un técnico nos acompañe y estar de la mano, sobre todo de esta importante ley que estamos en estudio. Hacemos entonces la nota y la mandamos a Junta Directiva. Nada más recordar que queda abierta la Comisión de Salud. Vamos a sesionar el día miércoles a la 1 de la tarde para recibir al Comité de Asesor de Prácticas de Inmunizaciones, el CAPI, que nos va a venir a hablar sobre el tema de vacunación contra el COVID-19. Gracias, colegas diputados y diputadas. Ahora, conocer la